Muchas gracias. Buenos días y gracias ante todo a los organizadores por contar conmigo, ¿no? Bien, entro directamente en materia. El pasado mes de febrero de 2014, lógicamente, hubo un encuentro del responsable del Alto Comisionado de la Marca España, don Carlos Espinosa de los Monteros, y era un encuentro con corresponsales extranjeros donde el periodista alemán Hans-Günther Kellner pues vino a recordarle en una pregunta que la Marca España también tenía que ver con qué comportamiento ha tenido este país con las víctimas del franquismo y con la justicia universal. Y entonces, bueno, la salida que tuvo el señor Espinosa de los Monteros es que estaba muy orgulloso de que las generaciones jóvenes, de que los niños no sepan quién es la figura de Franco, no sepan quién es Franco, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una barbaridad en un país civilizado, jactarse de que las generaciones jóvenes, sean presentes o futuras, no conozcan su historia. Me parece una aberración en una democracia, jactarse de amputar un derecho a conocer la verdad, a conocer la historia reciente, ¿no? Pero bueno, parece que nuestro gobierno, para nuestro gobierno la Marca España tiene que ver con ese discurso empresarial que tanto le gusta y no tiene que ver con otras cuestiones de bastante más importancia, y juzga como un logro precisamente esta amnesia. Y en gran parte es un logro, porque sí es cierto que han conseguido bastante el olvido de estos episodios tan lamentables, de un golpe de Estado, de una guerra civil y de un terrorismo de Estado durante casi 4 décadas. Y ante esto, pues el Estado español, abusando bastante de lo que pueda significar la palabra consenso, ha decidido no aplicar ninguna de las recomendaciones que el derecho internacional tiene. Para empezar, derogar una ley que es ilegal desde el punto de vista internacional, como es la ley de amnistía de 1977, o no cumplir con la Convención contra las desapariciones forzadas, que atañe directamente pues, a este escándalo de 100 y pico mil víctimas, desaparecidos, igual que atañe también a los miles de niños robados, que también son desaparecidos técnicamente. Así que lo que vemos es un discurso bastante hipócrita del Estado, del gobierno actual, pero también del Estado, cuando se considera en Crimea que hay que cumplir la legislación internacional y se tiene aquí este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto, en cuanto a la justicia, que es otro poder del Estado, pues también vemos que los jueces desprecian con una soberbia tremenda el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Un desprecio que vulnera la propia Constitución, que en los artículos 10.2 y el artículo 96, pues precisamente fija que el marco jurídico de nuestro Estado pues viene fijado por el derecho internacional. Y ya hemos visto cuando un juez se atreve a tomar este marco, el derecho internacional, como referencia. Hemos visto en los últimos años, una y otra vez, los gobiernos sucesivos, no solamente el actual, que han hecho caso omiso de diversos órganos de las Naciones Unidas, de recomendaciones del Comité contra la Tortura, de recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, de varios órganos de Naciones Unidas. Y todo esto utilizando la ley de amnistía y la ley de memoria histórica como blindaje contra, para asegurar la impunidad. Una muestra de este blindaje lo estamos viendo con el comportamiento ante la justicia argentina, que ha pedido la extradición de varios torturadores y varios altos cargos. Bueno, también estamos ante cuestiones que es verdad que no son solo del pasado.
los que defienden la impunidad de este tipo de hechos, que tienen que ver con décadas anteriores, están defendiendo la impunidad también en el presente y en el futuro, porque el recorte de la justicia universal que está programado, precisamente lo que está haciendo es dejar impunes crímenes que son los más graves que se pueden cometer, son de los que se ocupa la Corte Penal Internacional. Bueno, hace unos días se presentó un libro de Francisco González Tena, Paco González Tena, que está aquí entre nosotros, intervendrá mañana. Y en este acto, González de Tena, el libro se llama Nos encargamos de todo, robo y tráfico de niños en España. Bueno, en este acto también le acompañaban 2 personas en la mesa y describieron la nefasta experiencia con los archivos. Unas instituciones que, en el caso de las víctimas del franquismo, más bien se han convertido en enemigas que en aliadas. Esto es lo que debe hacernos reflexionar en este marco. Yo, después de su intervención y sabiendo lo difícil que tienen las víctimas del franquismo y los investigadores el acceso a la información, pues ya pensé lo difícil que sería aquí hablar de los archivos como garantes de la memoria histórica y de los derechos, ¿no? Y de los derechos humanos. No significa esto, naturalmente, que cargue la culpa en la labor de los profesionales. Naturalmente que aquí lo que está incidiendo son los criterios políticos que imponen quienes hacen las normativas, ¿no? En este sentido, yo creo que es conocida la frase del conde de Romanones, ¿no?, del siglo XIX, que decía: ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento. Y en este país estamos muy acostumbrados a que incluso los preámbulos de las leyes, la verdad es que luego el articulado se vea lo contrario, a que nos recorten derechos en nombre de asegurar esos derechos, ¿no? No hay más que ver la ley de inseguridad ciudadana que se está perpetrando. Y si ustedes leen el artículo 7 de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, verán que es una tomadura de pelo. Verán que más que de cooperación se trata de marear la perdiz y de obstruir lo que se pueda una denuncia contra crímenes graves contra la humanidad. Pero bueno, lo que nos reúne aquí es, de alguna manera, el derecho de acceso a la información y en relación especialmente con la memoria histórica. Bueno, un rasgo importante del derecho a la información es su valor, que va más allá del contenido, su valor para ejercer otros derechos. Y en el contexto de la memoria histórica, la información pues es necesaria para el derecho que es individual y que es colectivo también, el derecho a la verdad, también para el derecho a la justicia y a la reparación. Si no tenemos información sobre hechos y responsables de esos hechos, realmente se hace imposible articular una reclamación de estos derechos. Además del valor del acceso a la información como pilar de la democracia, como rendición de cuentas de las actuaciones gubernamentales, etcétera. Es decir, es imposible el control de los ciudadanos hacia el gobierno si no hay un acceso a la información, que es demasiado ignorado en este país. Y donde aquí, cuando se hace el mínimo reproche desde el punto de vista ciudadano hacia las autoridades, pues enseguida te están diciendo que votes otra opción en las próximas elecciones, lo cual pues es un concepto más bien pobre o es una caricatura del concepto de democracia. Quisiera referirme a una anécdota que se comentó en 2008 en un congreso de archivos y derechos humanos. En este congreso, el archivero Carlos Osorio comentó cómo una colega estadounidense pidió información al Estado, en Estados Unidos, sobre la transcripción de las conversaciones que en 1976 tuvo Kissinger con la Junta Militar Argentina, conversaciones donde Kissinger mismo dio vía libre a la guerra sucia que produjo 30.000 desaparecidos en Argentina. Bueno, esta colega recibió las transcripciones de esas conversaciones y las recibió llenas de tachaduras. Reclamó nuevamente y pidió las transcripciones sin las tachaduras y las recibió.
y la recibió perfectamente. Yo creo que es algo inimaginable en nuestro país, con el nivel de secretismo, con el nivel de secretos oficiales en nombre de la seguridad del Estado. Ya sabemos que Estados Unidos tampoco es que sea una democracia, que sea un modelo a imitar, Es decir, sabemos que ha exportado golpes de Estado, ha exportado guerras, ha exportado o ha maniobrado en cientos de puntos del planeta, ¿no?, para desestabilizar gobiernos. Pero bueno, hay algunas cosas que pueden ser interesantes, ¿no?, en la justicia y en la transparencia gubernamental, que desde luego estamos aquí muy lejos, ¿no? Algún ejemplo más digno de emular podemos tener, ¿no? Recientemente, estos días, el gobierno argentino ponía a disposición pública 1.500 carpetas de documentos de la Operación Cóndor. Bueno, aquí en España, por contraste, lo ha mencionado de alguna manera el señor Mayor Zaragoza antes, pues el Gobierno ha acordado recientemente mantener el secreto oficial para miles de documentos que estaba previsto desclasificar en 2011. Bueno, hubo una iniciativa de Izquierda Plural y precisamente el historiador Ángel Viñas se refería a ella hace 2 o 3 días, reprochando al Gobierno que mantenga el secreto de documentos, en muchos casos del año 36. Realmente hablar de la seguridad del Estado en documentos de hace casi 80 años es una tomadura de pelo. Bueno, no es necesario tampoco tomar ningún modelo en concreto, ningún país en concreto como modelo, porque tenemos el derecho internacional que nos da indicaciones al respecto. El lema verdad, justicia y reparación que utilizan las asociaciones memorialistas, en este momento la Plataforma de Víctimas contra el Franquismo, la Plataforma de Víctimas de los Crímenes del Franquismo, que hace una ronda todos los jueves en Sol, ese es el lema principal, verdad, justicia y reparación. Proviene de documentos de las Naciones Unidas, proviene del conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Y este conjunto de principios pues, proviene a su vez de un informe, el informe Joinet, de 1997, que se actualizó en 2005. Pues bien, ¿qué 3 derechos se establecen aquí? Por comentarlos muy brevemente. El primero es el derecho a saber, el derecho a la verdad. A saber las circunstancias y los autores de las violaciones. Este es un derecho, como decía antes, individual y también colectivo. Y dentro de este derecho se impone al Estado el deber de la memoria. Precisamente aquí entran las medidas como creación de comisiones de la verdad, que es algo que es una experiencia que ha estado en decenas de países. El segundo derecho sería el derecho a la justicia. El derecho a la justicia, en fin, las víctimas tienen derecho a acudir a un recurso justo y eficaz. Ya hemos visto el resultado que tiene aquí, por eso se puso una querella en Argentina y posiblemente haya otras querellas en otros países, porque la justicia universal debe funcionar y si no funciona en el propio país, pues debe funcionar en cualquier otro país. Dentro de este derecho se impone al Estado el deber de investigar, de perseguir y de castigar en su caso a los responsables. Recordemos que cuando el juez Garzón tomó la causa, se refería a hechos, quiero recordar que en su auto recogía hasta 1952. En la querella argentina se ha extendido a todo el periodo hasta 1975. También dentro del derecho a la justicia y de las medidas que se imponen en materia de memoria histórica, se prohíben las leyes de amnistía. Es decir, que la ley de amnistía nuestra contraviene el derecho internacional claramente y así se lo ha hecho saber diversos órganos de Naciones Unidas al Estado español, que ha hecho caso omiso, el gobierno presente y el anterior también. Y el tercer derecho es el derecho a la reparación. Un derecho que también incluye la garantía de no repetición de las violaciones masivas de derechos humanos. Incluye medidas individuales y colectivas. Y establece que hay que restablecer la dignidad de las víctimas. Yo aquí diría un matiz. La dignidad las víctimas no la perdieron.
La perdieron quien dio el golpe de Estado y la ha perdido el Estado al no reconocer a las víctimas pues todas estas cuestiones de que vengo hablando, ¿no? También impone el derecho a la reparación la disolución de grupos armados paramilitares, derogación de leyes como la de amnistía y destitución de altos funcionarios implicados, que ya vimos que aquí no se hizo en el periodo de la transición. Bueno, para garantizar estos tres derechos es evidente que son imprescindibles los archivos y que así lo dicen estos informes a los que me refería antes y resoluciones posteriores, la última de noviembre de 2013, un documento que recuerda el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros desaparecidos, y esto afecta efectivamente a los desaparecidos y a los niños robados también, y el derecho de toda víctima, y la categoría de víctima también la tienen los familiares, hay que recordar esto, así lo dice la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el derecho a conocer la verdad de los hechos ocurridos, incluida, y esto es importante, a efectos de archivos, incluida la identidad de los autores de los hechos que dieron lugar a tales violaciones. Esto significa que este argumento recurrente de preservar la intimidad o la privacidad, que se da muchas veces en el contexto de archivos, y la invocación continua a la Ley de Protección de Datos va claramente en contra del derecho que menciona, en fin, el derecho internacional, valga la redundancia. Es decir, derecho a conocer la identidad de los perpetradores de los asesinatos masivos, ¿no? Bueno, esta dimensión democrática de los archivos, que se refiere a su vinculación con la memoria histórica y los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, es relativamente reciente. En un libro publicado hace muy poco por Ramón Albers, que es un referente en materia de archivos y derechos humanos, pues sitúa el punto de arranque de esta vinculación en 1995, cuando la UNESCO, efectivamente, con un convenio con el Consejo Internacional de Archivos, pues encarga a un equipo de archiveros dirigido por Antonio González Quintana, otro referente en estas materias, pues ¿qué se le encarga? Se le encarga ver el tratamiento de los archivos de regímenes represivos. Bueno, este estudio se actualiza en 2008 también y está publicado, quiero recordar que por la Fundación 1 de Mayo, ¿no? Que se llama Políticas Archivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos. Este estudio pues, se ha convertido en un referente y da recomendaciones para las buenas prácticas de archivos que contienen información sobre violaciones masivas de derechos humanos, para documentarlas, ¿no? Otro referente es la Organización Archiveros Sin Fronteras, que ha tenido varios proyectos en relación a memoria histórica y a violaciones graves de derechos humanos. Yo creo que esta dimensión de los archivos ha propiciado algo bastante fructífero, que es el encuentro con otros profesionales y con otros sectores, ¿no? Con juristas, con historiadores, con periodistas, con defensores de derechos humanos y con movimientos memorialistas. Bueno, perdón que voy a echar un trago. Para ir terminando, ¿qué principales obstáculos cabe señalar en los archivos con relación a cuando se quiere investigar sobre memoria histórica? Yo creo que hay 4 principales obstáculos. La destrucción intencionada de archivos. Tras la muerte de Franco, en España, efectivamente, se destruyeron muchos archivos relacionados con la dictadura, con los crímenes cometidos. El exministro franquista, Rodolfo Martín Villa, reclamado actualmente por la justicia argentina, ordenó destruir muchos archivos, los de Falange y varios del Movimiento Nacional, del llamado Movimiento Nacional. Durante su etapa de ministro de Gobernación, la Guardia Civil quemó miles y miles de documentos comprometedores. Y desde luego por esta destrucción masiva de documentos nadie ha pagado o nadie ha asumido ninguna responsabilidad hasta ahora. Un segundo obstáculo que cabe señalar, los documentos que no se desclasifican.
lo que me refería antes cuando mencionaba a Ángel Viñas y a la iniciativa de Izquierda Plural. Es decir, siguen sin desclasificar miles y miles de documentos que, desde luego, no comprometen a la seguridad del Estado actualmente. Un tercer obstáculo, la falsificación de datos. Claro, cuando tomamos como referencia los archivos, una cosa muy... entre los alumnos que tenemos nosotros y en nuestras titulaciones, porque claro, los archivos es como la fuente, efectivamente, fiable, ¿no? Pero ya vemos, especialmente el otro día en la presentación del libro de Paco González de Tena, pues la cantidad de documentos falsificados que constan en los archivos, donde se han alterado fechas, donde se han falsificado firmas, donde se han firmado certificados de defunción falsos. Claro, ¿cómo nos podemos fiar de cantidad de documentos, ¿no? Y luego un último aspecto, ¿no? La discrecionalidad en el acceso a los documentos. Con frecuencia los investigadores, incluso periodistas, víctimas, pues se encuentran que el acceso a determinado documento depende en gran parte de la voluntad de la persona que les atiende. Claro, esto no es un derecho ciudadano entonces, ¿no? Bueno, pues ante este panorama, claro, no es de extrañar la queja de muchos historiadores, asociaciones, etcétera. Voy a leer un párrafo de Francisco Espinosa que me parece muy descriptivo, ¿no? En su libro Guerra y represión en el sur de España, no sé si los datos que da Mayor Zaragoza son de Paco Espinosa, que es quizá el mayor especialista en la represión en Andalucía, ¿no? Dice, después de señalar que en los años 70, dice, un buen número de encargados de archivos no estaban allí para allanarte el camino en la investigación, sino para proteger de la curiosidad ajena los fondos documentales. Bueno, voy a leer un párrafo un poquito largo, pero es que me parece realmente descriptivo. Dice Paco Espinosa, en los años 80 e incluso en parte de los 90, los encargados de los archivos afrontaban la negativa planteando abiertamente que tal o cual documentación no se podía consultar directamente. Se sentían protegidos por el poder y por las leyes, como ese canto a la ambigüedad que constituye la Ley de Patrimonio Documental de 1985. Cuando se les hablaba del derecho a la información y de los 50 años prescritos por la ley para poder consultar los documentos a partir de su fecha, ellos salían con el derecho al honor y a la intimidad. Lo mejor de una ley ambigua y confusa es que decide el que manda, de manera que si se negaban no había más que hablar. Esto fue cambiando en los 90. Desde entonces nadie niega abiertamente el acceso a tal o cual documentación. Ahora son más finos, simplemente te comunican que se encuentra en proceso de catalogación. A partir de ahí puedes esperar sentado. Yo no sé qué es peor, aunque quizá prefiera el sistema antiguo, en el que por lo menos sabías a qué atenerte. Otro procedimiento utilizado es el que podríamos llamar el truco del expediente. Cuando solicitas una serie de expedientes personales, compruebas que faltan unos cuantos. Entonces preguntas qué problema hay si todos son anteriores al año 50. La respuesta, según el encargado, es simple. El expediente constituye una unidad y su fecha es la del último documento. Alguien captó que esa era una buena fórmula para proteger la documentación de la mirada de los intrusos, ya que raro es el expediente que no contiene trámites burocráticos recientes por parte de la familia. Estos dos trucos, el de la catalogación y el del expediente, rigen todavía en algunos de nuestros archivos. Bueno, yo creo que nos debe hacer reflexionar este tipo de análisis, ¿no? Algo menos sarcástico se muestra Carlos Jiménez Villarejo en un libro reciente que dice, se titula Jueces pero parciales, aunque también critica aquí la opacidad, en este caso de los archivos judiciales, con el agravante de que existe la proclamación constitucional de que las actuaciones judiciales serán públicas. Sin embargo, dice Jiménez Villarejo, la abusiva interpretación de la facultad de establecer excepciones a esa publicidad de la justicia hace que el acceso al conocimiento de determinadas sentencias pues sea no ya discrecional, sino directamente arbitrario. Bueno, yo termino ya y en resumen, yo creo que queda claro efectivamente el imprescindible papel
que tienen los archivos en la protección de los derechos ciudadanos y en la preservación de la memoria histórica de un país. Y creo que también queda claro, lamentablemente, lo lejos que está España de cumplir mínimamente con los estándares que un Estado democrático debe alcanzar en materia de archivos y memoria histórica. Así que yo me quedo aquí. Yo creo que es importante la concienciación por parte de los archiveros de estos derechos ciudadanos. Y lo dejo aquí para dejar paso a Mirta. Gracias.